Sí, la verdad que es una campaña típica de las últimas que hemos tenido, hacía como 20 y pico años que no teníamos una campaña como esta. La situación hoy está que hace, gracias a Dios, 7, 8 días que tenemos buen tiempo, por lo menos sin lluvias, y esto ha permitido que hace 4 o 5 días se ha podido reingresar a los lotes a cosechar. En nuestra zona quedaba más o menos cuando empezó el temporal se inició el 1 de abril, quedaba más o menos un 40% de superficie de soja, entre un 35 y un 40% de superficie de soja sin cosechar, y se ha podido reingresar a los lotes. La situación es muy, digamos, un abanico de opciones muy distintas. Tenemos situaciones de pérdidas, en algunos casos importantes, y en otros de pérdidas mínimas. Cuando hablamos de un promedio en nuestra zona, podemos decir que en soja, en general, estamos perdiendo, en lo que es soja de primera que quedaba por cosechar, el productor está perdiendo aproximadamente un 20% del rendimiento que tenía, que es un número importante, cuantificativamente muy importante. Y en soja de segunda estamos perdiendo algo menos, alrededor de un 10, un 12% en rendimiento. Estas pérdidas se componen por pérdida de peso, de rinde y por pérdida de calidad. ¿Qué es el problema que tenemos? Realmente tenemos algunos lotes que están entrando con muy mala calidad de grano, granos con moho, granos podridos, granos brotados, y eso hace que, aparte de la pérdida de peso, el productor en la comercialización tenga descuentos por granos dañados, ¿no es cierto?, que en muchos casos es importante. Lamentablemente, otro problema que traemos de la campaña es la intransitabilidad de los caminos. Tenemos todos los caminos rurales, yo diría el 90% de los caminos rurales de la zona sin poder transitar con camiones. Por lo tanto, el productor está guardando esa mercadería donde puede, en el campo, en silo bolsa o en silos aéreos, pero está guardando mercadería de muy mala calidad en algunos casos, y eso hace que la pérdida futuro, dependiendo cuánto tiempo demora en sacar esa mercadería para llevar a los puertos, puede ocasionar que la pérdida se agrave, ¿no es cierto? Así que lamentablemente la situación es complicada, pero bueno, en estos días no hay pronóstico de lluvias, por lo menos creemos aparentemente, o sea que nos va a permitir seguir cosechando. Si el tiempo nos daría un par de semanas o 10 días, prácticamente avanzaríamos mucho en cosecha, llegando en soja prácticamente a terminar la misma, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el maíz? El maíz prácticamente no se está cosechando. El productor, obviamente, que le da prioridad, el que tiene por cosechar los dos cultivos, le da prioridad a la soja, porque la soja es un cultivo que puede perder mucho más rendimiento que el maíz. El maíz es un cultivo que aguanta mucho más. La planta en sí y el grano tiene menos pérdida por dañado, por lo tanto el maíz está postergado en la cosecha, digamos. El productor le da prioridad a cosechar soja, y una vez que termine la soja se va a poner a cosechar el maíz. El maíz nos había quedado por cosechar alrededor de un 50% de la superficie, y las pérdidas que tenemos en maíz son mucho menores que en soja. Lo que se está cosechando por ahora nos está dando pérdida de un 5 o un 10% en maíz, y el maíz de segundo, el maíz tardío que se siembra en nuestra zona, todavía no está para cosechar, por lo tanto no podemos evaluarlo, pero creemos que la pérdida va a ser también baja, digamos. Con respecto, siempre tomamos estas pérdidas y uno la evalúa con respecto a lo que era la situación antes del temporal. Pero bueno, creemos que el maíz podemos estar rondando entre un 5 y un 10% de pérdida. Hemos visto productores hacer malabarismo con las máquinas, ¿no? Está pasando de todo en el campo. Sí, lamentablemente se está teniendo mucho inconveniente en la cosecha, inconveniente de logística, inconveniente operativos, inconveniente en la logística en el sentido de cómo llegar a los lotes. Cuando hablamos de los caminos intransitables, hay muchos lugares que realmente no se puede pasar, ni siquiera cuando hablamos no con camiones cargados, ni siquiera se puede pasar con maquinaria, a veces no se puede llegar con la cosechadora. El productor tiene que pasar por adentro de otros campos, cortando alambre para pasar de un campo a otro. Hay situaciones de ese tipo. Hay muchas situaciones donde la máquina está cosechando en el agua, está levantando sobre una película de agua en el lote. Eso hace que en algunas situaciones el terreno cede y la máquina busque enterrarse. Bueno, son todas complicaciones logísticas que en algunos casos puede generar problemas graves, ¿no es cierto? Pero bueno, se prioriza la cosecha, se trata de cosechar como se pueda, aún corriendo esos riesgos. Bueno, se habla del incentivo de sembrar trigo. Con esta perspectiva,
el incentivo un poco decae porque estamos viendo cómo están los suelos y la corriente del Niño se estira, como dicen que va a llover un poco más en el final del otoño, se va a complicar mucho, entonces más allá de la voluntad que tenga el productor. Hoy en día, a los primeros días de mayo como estamos, hoy 2 de mayo, la expectativa de siembra de trigo sigue siendo importante en nuestra zona, gracias a Dios. Necesitamos una fuerte siembra de trigo, una cantidad importante de hectáreas que se pueda sembrar trigo. El problema es, como decimos, que si hoy estamos muy complicados. Si llegamos a tener alguna lluvia en el mes de mayo, así sea una lluvia normal, digamos, para el mes de mayo, que puede ser 15 a 20 milímetros, realmente nos complicaría mucho la posible siembra que en nuestra zona fuertemente se da hacia fin de mayo. Nosotros no tenemos el fuerte de nuestra siembra en nuestra zona es fin de mayo, a lo sumo primero día de junio. Por lo tanto, si esa ventana de siembra se nos complica por exceso de agua, bueno, habrá que evaluar realmente cómo se desarrolla la siembra de trigo, pero hoy lamentablemente estamos corriendo riesgo en una situación muy atípica para nuestra zona por exceso, digamos. Nosotros normalmente a veces el trigo no lo sembramos porque en años normales nos falta agua a esta fecha. Bueno, en este año estamos con la situación al revés, de tener una lluvia nos puede llegar a complicar la siembra. De todas formas, aspiramos por una cuestión agronómica, por lo que decimos de que necesitamos sembrar mucho cultivo de invierno, por el tema napas fundamentalmente, más allá de otra cuestión agronómica, pero fundamentalmente el tema napas. El productor es consciente de esto, pero bueno, va a depender un poco de lo climático que eso se pueda cumplir o no. Por último, ingeniero, ¿hay semilla de trigo? Porque hay muchos productores que están hablando precisamente de que puede llegar a faltar semilla. ¿Hay o no? La semilla de trigo para esta campaña está complicada porque bueno, venía sembrándose muy poca superficie y en general nadie guardaba o muy poca gente guardaba semilla para la próxima siembra. Nosotros creemos que en nuestra zona estamos medianamente cubiertos con semilla, con todos los proveedores que hay de semilla y la semilla que el propio productor tiene en su campo, pero sí tenemos conocimiento en alguna otra zona del país donde hay faltante de semilla y hay muchos productores saliendo a buscar semilla por fuera de su zona. Pero repito, el tema es que tanto el problema que tenemos nosotros yendo para el este del país, nos vamos hacia Santa Fe, nos vamos hacia Entre Ríos, que son zonas que también demandan semilla, es probable que lo climático tampoco permita la siembra del trigo y lo que creíamos que iba a ser una superficie muy importante por ahí se reduzca. En ese caso va a ser más factible conseguir semilla. Pero puntualmente en nuestra zona creemos que estamos medianamente cubiertos con semilla de trigo. El productor ha tomado sus precauciones, ha reservado semilla con anticipación, por lo tanto creemos que se va a poder cubrir con la demanda. Cuando falta parece que el precio aumenta. ¿Estará en un precio realmente accesible para que el productor pueda sembrar? La semilla es un tema de oferta y demanda. Normalmente cuando hay faltantes, lamentablemente los precios suben. Este año los precios de la semilla está más alta que otros años, pero está dentro de valores que, digamos, son oscilantes, pero dentro de valores que en algún año ha tenido también, no es algo desorbitante. Pero sí, es un tema de oferta y demanda. En la medida que hay menor oferta de semilla, el precio sube, pero estamos dentro de valores, podemos decir, lógicos. Hemos tenido otras campañas con valores como los actuales en dólares.